Hola y bienvenidas de nuevo a Literatur, un espacio donde hablo de mujeres que escriben y hacen cosas. Bueno, pues ya estamos a mediados de abril, llevamos algo más de un tercio de año y he pensado que sería un buen momento para hacer un poquito de balance lector y de paso hablar un poco de cuáles son mis retos lectores para este 2025, que los mencioné en mi cuenta de Instagram, pero si no me seguís por ahí, pues no tenéis ni idea de lo que me había propuesto este año. El primer propósito lector que me hice este año fue el de rebajar la pila de libros pendientes que tengo en casa antes de pedir prestados o comprar libros nuevos. Yo llamo a este reto el dejar de fumar de los lectores porque creo que es el típico propósito que nos hacemos todas a principios de año y que normalmente no conseguimos cumplir. El segundo reto lector que me planteé para este año fue el de leer al menos 50 libros, que fue la cifra de libros que leí el año pasado. Os digo desde ya que para mí esta cifra es algo orientativo, que si leo más, genial, que si leo menos, no pasa nada, porque reconozco que las cifras estas numéricas son un poquito tramposas, ¿no? Y que a veces por primar la cantidad por encima de la calidad o por encima de lo que nos apetece leer, pues quizá no disfrutamos todo lo que pudiéramos de la lectura, ¿no? Ese me tengo que acabar un libro porque tengo que llegar a la meta o voy a leer libros cortos que igual no me apetecen tanto como un buen tocho, pero claro, lo que tardo en leerme un tocho que es uno, me he leído 5 de los otros, pero me apetecía ponerme como un número orientativo para motivarme un poquito más, porque tengo muchos libros pendientes, tengo muchas cosas que quiero leer, tiempo que igual le dedicaría a mirar chorradas en el móvil que no me aportan nada, que es más pantalla, yo que ya trabajo con pantallas. Y que al final incluso te acaba como generando una ansiedad porque dices, no estoy haciendo nada de provecho, pero tampoco es descansar, mirar el móvil, no nos engañemos. Pues igual en vez de hacer eso, cojo el libro que tengo a medias, lo termino y así pues un libro menos en mi lista de pendientes. Luego están los propósitos temáticos que me hice para este año lector. El primero de ellos era leer más ensayo. Y esto es porque a pesar de que es un género que me interesa y tengo es que no se exagero, cientos de ensayos pendientes que me gustaría leer, ya sea o en casa o simplemente anotados, es verdad que personalmente es un género con el que me suele dar más pereza ponerme, porque requiere de un tipo de lectura mucho más atenta que la mayoría de obras de ficción y porque sé que es un libro que voy a tardar más en leer, voy a querer anotar, lo voy a subrayar mucho, voy a querer reflexionar sobre lo que me está contando y bueno, por todas esas cositas pues es lo típico que lo vas dejando y van pasando por delante pues la novela del momento, los relatos o lo que sea. También es verdad que es un género que en los últimos años he leído poquísimo, porque hasta hace un par de años yo seguía estudiando, estaba haciendo un máster y yo ya leía bastante texto académico, ensayo y turra en general, como para en mi tiempo libre ponerme a leer más ensayo todavía. Pero bueno, que ya hace 2 años que terminé, entonces no tengo ninguna excusa para seguir dejando para mañana todos esos ensayos tan interesantes que me gustaría leer. Por último, el segundo reto temático que me propuse este año fue el de leer más autoras racializadas. Como ya sabréis, hace aproximadamente año y medio, 2 años que empecé a leer casi exclusivamente autoras y en todo este tiempo he leído a muy poquitas autoras que no fuesen blancas o europeas. Y esto no puede ser. Bueno, estos eran mis propósitos, pero como ya os he dicho, esto de organizarse las lecturas no va mucho conmigo porque voy leyendo un poco según me apetezca en ese momento. ¿Y cómo se traduce esto? Empecemos por el propósito que sí estoy cumpliendo. En lo que llevamos de año he leído un total de 18 libros, lo que equivale a más o menos 6 libros al mes. Entonces, leyendo a este ritmo, pues llegaré sin problema a la meta numérica que me fijé a principios de año e incluso es posible que la supere. Hasta aquí todo perfecto. Pero ¿qué pasa con mis retos temáticos? Pues que están yendo como el culo. Si bien es verdad que he estado leyendo algo más de ensayo que en el pasado, hasta la fecha solo he terminado un solo libro de ensayo. Sí que es verdad que estos meses he estado leyendo alguna cosita más de ensayo, pero no he logrado terminarlos, que es por otra parte lo que me suele pasar con el ensayo, ¿no? Que como tardo mucho y no es que tengas una historia que te enganche, voy leyendo a cachitos y son lecturas que se me suelen eternizar. De hecho, el único ensayo que he logrado terminar ha sido porque fue una de las lecturas del club que tenemos con Marta de Antígona Lectora. Entonces, como tenía una meta y yo dinamizaba el club encima, no me quedó otra que organizarme y terminarlo a tiempo. Es este de aquí, Desde los zulos, de Dalia de la Cerda. En este libro, Dalia nos habla de feminismo a partir de sus experiencias personales, cuestionando lo que ella llama el feminismo del cuarto propio, que sería este feminismo blanco desde el privilegio,
y lo contrapone a un feminismo más de base, de la calle, que tenga en cuenta las necesidades de los distintos grupos de mujeres alrededor del mundo. Es un librito que tiene cosas muy interesantes, pero por otro lado, al tener mucho de autobiográfico y del pensamiento personal de la autora, sí que sentí que había puntos que quizá no quedaban lo suficientemente justificados. Pero bueno, aún así, creo que merece mucho la pena leerlo, sobre todo si lo leéis en lectura conjunta o en club de lectura. Yo lo leí en el club de lectura El Cuarto de Atrás, que es el club que tenemos con Marta de Antígona Lectora, y la verdad es que fue muy interesante ver como toda la conversación que se derivó de este libro, tanto para decir las cosas que nos habían interpelado y nos habían hecho reflexionar, como para señalar lo que nos parecían quizá puntos más débiles o cuestionables del razonamiento de Dalia, que es un poquito lo guay de un ensayo, ¿no? Que te haga pensar, que tú puedas extraer enseñanzas, pero tampoco que te lo tragues todo sin cuestionarlo. Luego, por otro lado, estaba el reto de leer a más autoras racializadas. A finales de año hice un post en mi cuenta de Instagram en la que hacía una lista de 12 libros escritos por autoras racializadas que me gustaría leer este año. ¿Qué dices tú? ¿Un libro al mes? Pues es súper factible, porque además la mayoría de ellos eran libritos muy breves. Pero amigas, la realidad es que en estos 3 meses que llevamos de año solo he leído un librito de esta lista. Se trata de Mi hermana asesina en serie, de Jane Can Braithwaite. Este era un libro al que yo le tenía muchísimas ganas porque la premisa me parecía súper interesante, pero que se me quedó un poquito corto en cuanto a ejecución, pero también en cuanto a trama. Básicamente, este libro cuenta la historia de dos hermanas, Korede y Ayola, que tienen una relación un poquito complicada. Por un lado, hay la típica rivalidad de hermana mayor, hermana pequeña, y por el otro está el hecho de que Ayola tiene la mala costumbre de asesinar a sus parejas a la que ella ve algún tipo de red flag o cosa que no le mola nada. Entonces, con esta premisa, tú dices, wow, esto va a ser un libro súper potente, con una crítica social brutal, y voy a estar dentrísimo. Pero a mí se me quedó bastante descafeinado y si bien tiene toda una trama como de trauma generacional, romper el ciclo de la violencia y de ayudarnos entre nosotras, me decepcionó un poco la forma tan superficial en que se trataban estos temas. Y bueno, en definitiva, es de esos libros que cerré y a la semana apenas me acordaba de él. Entonces, una lectura un poquito sin más. Pero bueno, amigas, no todos los libros pueden ser el libro de nuestra vida. Así que bueno, como veis, lo que son mis retos temáticos, mal de fatal. Pero sí que es verdad que en lo que va de año he conseguido desbloquear a 3 autoras a quienes tenía muchísimas ganas de descubrir. La primera autora que desbloqueé este año fue a Aurora Venturini con su novela Las primas. Es una novela súper esperpéntica que habla de una familia de mujeres que habita en los márgenes de los márgenes. Todas tienen algún tipo de dolencia o física o psicológica o ambas. Y además está escrita de una forma absolutamente única. La voz narrativa de esta novela es la de su protagonista, Yuna, quien nos da a entender que tiene algún tipo de trastorno del lenguaje, posiblemente una dislexia, aunque no se especifica en el libro, pero bueno, parece ser que es el caso. Entonces, leer este libro es como adentrarnos en un flujo de pensamiento completamente verborreico que se ondula y sigue y nos lleva con él a donde quiere. Sí que es verdad que por el estilo de la obra y por los temas que trata, porque es un libro bastante heavy, quizá no sea para todo el mundo. A mí personalmente me costó un poquito entrar, sobre todo por el tema de la puntuación, porque no sé si os pasa a vosotras, pero a mí me gustan mucho las novelas de flujo de conciencia, pero tengo que estar súper concentrada en un mood muy concreto para poder leerlas sin perderme completamente y empezar a pensar en que tengo que poner una lavadora o que tengo que comprar calabacines. Pero bueno, si os gustan los libros raros que os remuevan y que tengan una forma de narrar única, Venturini, sin duda. En febrero leí por primera vez a Leila Slimani con Canción Dulce. Esta fue la lectura del cuarto de atrás de febrero y me alegré un montón cuando Marta la propuso porque sé que Slimani es de sus autoras favoritas, yo la tenía pendiente desde hacía años y como tenemos un gusto muy parecido es que sabía seguro que me iba a encantar. Y me encantó. Esta novela es un thriller que empieza por todo lo alto, con el asesinato de 2 niños pequeños a manos de su niñera. Entonces, toda la historia es como un flashback en el que nos va presentando el retrato de esta familia, una pareja joven con 2 hijos pequeños y una madre que recientemente ha decidido volver al mundo laboral después de dar a luz.
y la relación que empieza siendo simbiótica y acaba siendo parasitaria con la niñera que contratan para cuidar de los niños. Es una historia que engancha muchísimo, pero que además trata de temas de raza y clase de una forma que a mí me pareció magistral y creo que es muy buena novela para empezar a leer a esta autora. La forma de escribir de Leila me encantó porque es de esas autoras con un estilo muy directo, muy depurado y casi minimalista. Es decir, no tiene una escritura recargada de frases muy largas, un uso creativo de la puntuación, como por ejemplo si tiene Venturini, pero es de esas escritoras que sabe exactamente qué palabra poner, qué detalle mencionar, qué diálogo meter ahí, para que tú te hagas una idea mental no solo de lo que está ocurriendo en la superficie de la trama, sino de todo lo que subyace a nivel psicológico y emocional en los personajes. Maravillosa. Por último, en marzo desbloqueé por fin a Camila Sosa Villada con Las Malas. Esta es una novela de realismo mágico que narra la historia de un grupo de prostitutas travestis en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Entonces, tiene bastantes elementos fantásticos, pero que también tiene mucho de autobiográfico, ya que se entremezcla con las experiencias de la propia autora. Es un libro que tiene una prosa muy bonita, está escrito de una forma muy cuidada, pero que esperaba que me fuese a gustar más. Creo que el problema que he tenido con este libro ha sido que, al estar amparado bajo el manto del realismo mágico, se romantizan ciertas realidades de abuso y violencia extrema que ha hecho que a mí me resultase súper difícil conectar con él. También os tengo que decir que este libro lo he leído en un mes en el que he tenido muchísimo trabajo, he tenido 1000 cosas en la cabeza, lo he ido leyendo a cachitos muy pequeños, entonces es posible que esta falta de conexión también se haya debido a esto, ¿no? A no tener como ese tiempo y espacio mental de realmente poder conectar con el libro. Aún así, me ha gustado muchísimo la forma de narrar de la autora y espero poder seguir leyéndola en otro momento en el que yo quizá pues tenga como más tranquilidad mental y pueda acercarme a ella de otra manera. Si me he saltado bastante a la torera mis propósitos lectores del año, es porque he estado priorizando libros que de verdad me apetecía leer en ese momento. Y bueno, llegó el momento de hablar de mis favoritos de estos 3 meses. Mi lectura favorita de enero fue La azotea, de Fernanda Trías, que es otra autora a la que desbloqueé este año y que me fascinó. Es una novela muy cortita, te la lees de una sentada, 2 como máximo, y narra la historia de una mujer que se llama Clara, que está embarazada y que vive recluida en una casa con su padre y un canario. Es una novela súper claustrofóbica, súper inquietante y que, aunque no lo hace de forma particularmente explícita, sí que aborda de una forma muy potente una serie de tabús que harán que esta lectura os sea incomodísima. Si eres como yo y te gustan las lecturas oscuras, asfixiantes y que te mantienen pegada a las páginas, lee esta novela de Fernanda Trías porque no te vas a arrepentir. Mi lectura favorita de febrero fue La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez. Esta es una novela que leí en el club de lectura que organiza la librería Sinusia, llamado Territorio Sur, en el que leemos autoras latinoamericanas. Y bueno, gracias a este club descubrí este librito y esta autora que tenía totalmente fuera de mi radar y me fascinaron. La novela retrata el conflicto armado interno de Perú de los años 80-90 desde la perspectiva de 3 mujeres pertenecientes a clases sociales distintas. Es una novela bastante experimental que juega mucho con la narrativa fragmentada, el uso de onomatopeyas, una puntuación también bastante anárquica y que te mete de lleno en lo que fue ese conflicto, pero que sobre todo examina cuál es el papel de las mujeres en cualquier conflicto armado y aborda el tema del cuerpo como territorio de conquista. Es una novela súper potente e impactante, con la que además aprendí muchísimo, porque mi conocimiento de este conflicto era totalmente peregrino, es decir, me sonaba que había habido algún tipo de levantamiento o de revuelta, pero no sabía nada más. Y a raíz de leer este libro me puse a investigar y bueno, os lo recomiendo muchísimo, no solo por la forma tan original en que está escrito, sino por la vigencia que tiene el mensaje de fondo. Porque mientras siga habiendo conflictos armados en el mundo y mientras el cuerpo de las mujeres se siga considerando un campo de batalla más, las lecturas como esta seguirán siendo súper necesarias. Por último, mi lectura favorita de marzo fue La segunda venida de Hilda Bustamante. Este librito me lo mandó la editorial Sigilo para celebrar su 4ª edición y tuve la inmensa suerte de poder leerlo juntamente con Aida de Si tengo un corazón. Básicamente es una novela de realismo mágico que narra cómo Hilda, una mujer de 79 años,
vuelve a la vida un año después de muerta y cómo es ese regreso tanto para ella como para sus seres queridos. Es una novela súper tierna y súper luminosa que te hace reflexionar mucho sobre la importancia de aprovechar el tiempo que tienes con tus seres queridos y que nunca sabes cuándo esa segunda oportunidad de la vida va a ser la última. También quiero hacer una mención especial a la saga Dos amigas de Elena Ferrante, que he empezado a leer estos meses. De momento solo llevo los 2 primeros tomos, que son La amiga estupenda y Un mal nombre, pero estoy obsesionada. Estoy enganchadísima a esta historia. Estoy ya comprando Kleenex pensando en el dolor y el duelo que voy a pasar cuando los termine. No quiero explayarme ahora hablando de esta saga, porque creo que las series o las sagas hay que comentarlas en su totalidad, pero no quería dejar de mencionarla porque es que han sido 2 lecturas que he disfrutado muchísimo y que si no fuese porque tengo clubs de lectura, colaboraciones y trabajo para comer y pagar facturas, pues ya me hubiese ventilado porque es que estoy... Y bueno, hasta aquí mi resumen de lecturas de este primer trimestre de 2025. En los siguientes 3 meses voy a intentar muy fuerte ponerme al día con mi reto de autoras racializadas y mi reto de leer más ensayo. Ya os contaré qué tal me ha ido en unos meses. Gracias por escucharme y por ver hasta aquí. Espero que os haya gustado y que no se os haya hecho muy largo. He intentado resumir, pero es que quería hablaros de tantos libros porque he leído tantas cosas chulas de estos meses que, bueno, ya no sabía de dónde más recortar. Si no queréis perderos ningún vídeo de los que vaya subiendo, ya sabéis cómo va. Dadle a seguir, campanita y youtubear al resto. Recordad que también podéis seguirme en mi cuenta de Instagram, literatur.com, y en el podcast que tenemos con Marta de Antígona Lectora. Os dejaré todos los enlaces y todas las cuentas que he ido mencionando en el vídeo en la cajita de descripción. Muy buenas lecturas y hasta el próximo vídeo.